Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 2 de Fundamentos Epistemológicos y Filosóficos de la Psicología. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Bueno, antes de empezar, la clase anterior habíamos hablado de los filósofos, de los grandes filósofos, de cómo surgió el pensamiento filosófico. Claro, la idea no es que aprendamos nosotros todo de memoria, quiénes son los filósofos, dónde nacieron, etcétera, etcétera. De hecho, que las informaciones están a mano. Todas esas informaciones están en un clic en nuestro celular, en nuestro teléfono, en nuestra computadora. Y la idea no es aprenderlo de memoria, sino que es analizarlo, entenderlo, comprenderlo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase y de la cátedra? Es trabajar, usar nuestro pensamiento. Es que aprendamos a pensar. ¿Qué significa pensar? Pensar no significa ser así un genio, un todopoderoso, sino más bien es ejercitar nuestro cerebro para analizar las cosas, el porqué de las cosas. ¿Cómo surgieron estos grandes filósofos? A ver, surgieron preguntando. Ellos fueron grandes filósofos porque se preguntaron muchas cosas y hasta hoy en día esas preguntas que ellos hicieron se llevó a que se descubrieran muchas cosas. Hoy vamos a entrar a hablar de dos grandes filósofos que también están relacionados con la iglesia, porque ellos justamente, ¿cuál es su pensamiento de San Agustín y cuál es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino? Ellos analizaron la filosofía antigua, a estos grandes filósofos de quienes nosotros hablamos al inicio de la clase, en la clase anterior, ellos lo estudiaron, analizaron y compararon a ambos filósofos. Tanto San Agustín, este gran doctor de la iglesia, él estudió profundamente a Aristóteles y también a Platón y dijo que la fe cristiana está muy relacionado con el pensamiento aristotélico y explicó el porqué. También dijo que la fe y la razón no están separados, que no se pueden separar y explicó con sus fundamentos filosóficos y con las preguntas que hizo estas razones por las cuales él piensa eso. Él tiene unos cuantos postulados que fue demostrando y que fue explicando y fue con el tiempo en el siglo en que nació, uno de los teóricos, de los filósofos más citados por los grandes intelectuales. Luego Santo Tomás de Aquino, que habló mucho también de la fe y de la razón, que uno podía usar la razón, usar la ciencia, sin salir, sin separar de la fe. Más o menos esos fueron los dos grandes pensamientos de estos grandes filósofos, y ellos hablaron de la ética, de la filosofía y del pensamiento. Fueron grandes estudiosos, ellos se pasaban estudiando, se pasaban analizando, se pasaban comparando, y es lo que quiero que ustedes hagan hoy. Quiero que, teniendo ustedes toda esa información de estos grandes filósofos, de estos dos grandes filósofos, yo quiero que me hagan un cuadro comparativo. Pero ¿cuadro comparativo de qué? Quiero que me hagan un cuadro comparativo de sus aportes. Ustedes si buscan en Google aportes no van a encontrar. Pero si buscan San Agustín o Santo Tomás de Aquino y leen un poco sobre ellos y van a ir leyendo sobre que ellos hablaron mucho de estos grandes filósofos y qué dijeron ellos respecto a la ciencia, a la filosofía. Que ellos dijeron, porque ellos son también padres del pensamiento psicológico, del punto de que ellos empezaron a analizar la razón, a estudiar la razón del punto de vista filosófico. San Agustín estudió mucho el punto de vista teológico, filosófico. Ellos fueron grandes filósofos y pensadores y fueron desarrollando lo que hoy es la base de la ciencia, la base de la psicología. Ellos hicieron ciencia. ¿Qué significa ciencia? El científico es el encargado de buscar la verdad, de buscar, pero no la verdad del punto de vista religioso, que es una verdad absoluta, no discutible, sino que la verdad
de lo que el ser humano necesita saber para mejorar, para evolucionar, para ser cada día mejor como, como el desarrollo educativo, tecnológico y científico. Entonces, ellos fueron escarbando eso. ¿Qué nos presentan ellos dos? Nos presentan una filosofía que, sin salir de su idea original, de su pensamiento original, dice que no tampoco se contradice con los pensamientos cristianos. Y van explicando de la ética, de la metafísica, etc. Entonces, ¿qué es la ciencia? Esta ciencia que nosotros estamos estudiando, que es que ustedes están estudiando, estamos, digo, porque yo, claro, yo también estoy estudiando, porque justamente todos aprendemos. ¿De dónde surge? ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos de la psicología? ¿Cómo surge? Surge así, surge en estos análisis del pensamiento, porque eso es la filosofía, analizar, estudiar el pensamiento. Y la psicología, estudiar el comportamiento humano. Y claro, el hombre piensa, el hombre razona, el hombre se cuestiona y el hombre tiene un comportamiento que está muchas veces relacionado a ese pensamiento y a ese cuestionamiento. Entonces van a leer a estos dos grandes filósofos y van a anotar lo que ellos dijeron, a quiénes le estudiaron, cuál fue la parte de su pensamiento que ellos más desarrollaron, si fue dentro de la ética, dentro de la metafísica, dentro de la filosofía antigua, clásica, moderna. Entonces, son esos pequeños apuntecitos que ustedes van a ir poniendo en su trabajo y en la tercera clase vamos a hacer un resumen. Entonces, yo voy a leer todos sus trabajos y vamos a hablar un resumen completo del trabajo de ustedes, de lo que ustedes hicieron y vamos a llegar a una conclusión. O sea, vamos a concluir cuáles fueron los aportes principales que hoy estamos usando en la psicología de estos dos grandes filósofos. Bueno, me despido más una vez. Si tienen dudas, ya saben, estoy respondiendo a la medida que puedo a todos los mensajes. Por lo menos dentro de 2 a 3 veces por semana a leer si ustedes están enviando mensajes. No se preocupen. Me preguntan mucho cómo voy a hacer el trabajo profesor. O sea, si yo le pido una reseña, ustedes hacen una descripción con sus palabras, claro, respetando los criterios de evaluación de la FAFI. Si la FAFI pide que ustedes tengan coherencia en lo que dicen, en sus ideas, entonces ustedes escriben y relatan lo que ustedes vieron en el video, por ejemplo, como le pedí. Los trabajos ya se hicieron, son muy interesantes. Y también este. ¿Cómo se hace un cuadro comparativo? También, claro, puedo buscar en Google. Pero si yo ya tengo una idea, porque justamente en el colegio se hicieron cuadros comparativos, así como aprendí en el colegio, sí puedo aplicar. Claro, es una herramienta. Todos mis aprendizajes anteriores me sirven hoy para la universidad. ¿Y qué yo voy a lograr con compararle a estos dos filósofos? Voy a lograr que voy a entender mucho mejor lo que hoy estamos estudiando y lo que vamos a estudiar en estos años sucesivos. Bueno, me despido más una vez. Se está acabando mi tiempo. Y como ya le dije, estamos siempre en el foro. Si tienen dudas, por favor me escriben. Y le recomiendo, o les recomiendo que busquen más de una fuente. O sea, esa era todos tenemos nuestra forma de hacer nuestra tarea de estudiar. ¿Por qué yo no le pido si tipo hagan de esta forma, con estos, con esta longitud, con estas reglas, APA? No, yo no le pido de esa forma porque a mí lo que más me interesa es el fondo y no la forma. La forma ya está en nuestros criterios. Acá justamente yo elegí algunos criterios donde generalmente lo que yo voy a evaluar es la creatividad de ustedes. ¿Y qué significa ser creativos? Usar ya los conocimientos que tenemos y plasmarlo eso en un trabajito, en un trabajo y hacer la comparación, leerlo a estos dos filósofos. Yo creo que no nos va a llevar mucho tiempo, nos va a llevar esas horas que nosotros usaríamos en clase, esas 2 horitas de clase. Ustedes se sientan una semana y exclusivamente sobre este trabajo, entran en 2 a 3 páginas, leen un poco sobre cada filósofo, toman algunos apuntes y son esos apuntes lo que van a escribir en estos cuadros. Y ahí compararlos
Y al final si pueden, me gustaría que pongan una pequeña conclusión, que digan, estos son esto es lo parecido entre estos filósofos y esto es lo diferente. Por ejemplo, lo parecido, le da una pista, es que los dos hablaron de fe y razón. ¿Qué significa eso? Tanto la fe que uno tiene, la fe más dogmática, y la razón, que es el pensamiento científico, usar la mente para pensar, para analizar, para hacer el criterio científico, no están separados. Entonces, entre los dos doctores, eh, la fe y la razón no puede separarse. Ese es uno de los parecidos entre los dos. A la medida que ustedes van leyendo, van a encontrar diferencias y van a encontrar parecidos entre estos dos doctores de la filosofía. Muchísimas gracias por su atención y espero que sigamos en contacto hasta cualquier momento.